Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a dedicar a ver una serie de lesiones que son clasificadas como pseudotumores en el sistema nervioso central. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hay una serie de lesiones que pueden ser evaluadas como pseudotumores, es decir, como lesiones que simulan masas neoplásicas, pero que en realidad son lesiones que no son exactamente neoplásicas, o por lo menos no tienen un contexto de neoplasia de alto grado de malignidad o de malignidad que haya que llame la atención. Entonces, vamos a dar un pequeño listado, no intenta ser definitivo, pero sí intenta ser una muestra de cuáles son las lesiones pseudotumorales más comunes, y sobre todo intenta hacer un llamado de atención a determinadas lesiones que pueden confundirse entre el contexto neoplásico versus no neoplásico. Decíamos que las lesiones pseudotumorales varían mucho en su naturaleza, van a ser inflamatorias, autoinmunes, infecciosas, malformativas, reactivas, degenerativas e inclusive inducidas por tratamientos como la radiación. La presentación clínica, las neuroimágenes y las características histológicas podrán ser malinterpretadas como un tumor, y el conocimiento de estos errores es esencial para evitar el manejo, sobre todo el sobretratamiento. En estos casos, los patólogos deben tomar en cuenta no solo el cuadro histológico, sino el cuadro clínico completo, síntomas, hallazgos físicos y neuroimágenes, y conocer las entidades que vamos a proponer. Lo vamos a plantear de un modo diferente, que es planteando casos, y vamos a hablar de estos pseudotumores, que serían los pseudotumores más comunes: el pseudotumor inflamatorio, la enfermedad desmielinizante pseudotumoral, o pseudotumor desmielinizante, la leucoencefalopatía multifocal progresiva en su forma más tumoral, la radionecrosis, la displasia cortical, la pseudoneoplasia calcificante del neuroeje, la meningoangiomatosis y la hipofisitis linfocitaria. Y después vamos a dejar para el final un último caso ejemplo para demostrar cómo a veces suceden las cosas. Caso 1, paciente femenina de 7 años de edad, con historia de 6 meses de convulsiones complejas, que controla síntomas con tegretol. Episodios cortos, pero seguidos de un prolongado estadio posictal. El examen físico es normal y sin déficit neurológico focal. Vamos a ver las imágenes. Como vemos acá alguna alteración a nivel del lóbulo temporal que no podemos definir demasiado bien, pero que ya vemos alguna alteración evidente. En ese lóbulo temporal lo que estamos viendo es una imagen que parece estar a nivel basal y lateral del lóbulo temporal, pero que no parece desviar la línea media, ni provocar demasiado edema, ni comprometer demasiado el parénquima. Acá vemos en otra incidencia la misma imagen y vemos lo mismo que decíamos antes. No parece provocar demasiado edema, ni parece tener áreas internas demasiado heterogéneas. A lo que voy es a que no da imagen de ser un tumor de alto grado, que tenga mucho edema, necrosis, desviación de la línea media, etc. Acá lo vemos en otra incidencia, inclusive fíjense cómo en realidad parece una lesión bien delimitada, en correlación con el resto del diagnóstico por imágenes, lo que habíamos dicho antes. Hasta parece isointensa con el cerebro. Esto sería el recorte de la resección que se realizó, que lo que brinda es una mirada en la cual ya de por sí lo que hay es como hay como una gran masa de vasos, que inclusive como una placa que incluye vasos, una placa de meninges que incluye vasos en su interior, que está recubriendo la corteza cerebral. En el corte histológico, en los cortes histológicos a bajo aumento, lo que se ve es justamente eso que decíamos recién: una placa que está recubriendo la corteza cerebral. Por debajo hay como microquistes de la corteza cerebral.
aquí vemos las dos porciones como áreas como microquísticas, corticales, de parénquima cerebral, y a la izquierda el componente de esa placa. El componente de esa placa en realidad está constituido más que todo por como ejes divergentes de tejido conectivo. Hasta acá, en este aumento lo que uno puede decir es que ve como estos ejes divergentes, que serían o pequeños vasos, o tejido conectivo, o células meningoteliales. Cuando uno va a mayor aumento, ve que son fibras colágenas, y que esas fibras colágenas a la vez están ensambladas a través de, entre sí, en una forma como reticular, que dejan parénquima remanente entre ellas, y que a la vez uno podría decir que en algunos lugares intentan hacer como pequeños remolinos, como si tuvieran un hábito meningio. De hecho, en algunas otras secciones uno puede ver la presencia de algunos cuerpos de samoma. A mayor aumento, vemos que, de vuelta, este entrecruzado con pequeños vasos, alguna calcificación, y algunas células, como les dije, parecen como de hábito meningio, de las que constituyen esta proliferación. A más aumento todavía, algunos whorls, algunos que se esbozan o ya empiezan a definirse, algunos remolinos celulares, que con tinción de tricrómico lo que muestran es que tienen esos ejes un depósito de colágeno, y con tinción de reticulina que tienen también depósitos de fibras reticulares. Una GFAP lo que muestra es un poco de gliosis reactiva alrededor de estas zonas, y sobre todo acá se ve inclusive la GFAP, justamente, aunque no lo esté marcando, algo de disposición arremolinada también. Y una tinción con EMA a menor aumento va a demostrar que marca positivamente la mayor parte de esas células, y una tinción con bimentina también la va a marcar. El diagnóstico de esta lesión es el de meningoangiomatosis, que es una lesión benigna intracraneal poco frecuente, con casos aislados, pero también casos asociados a neurofibromatosis tipo 2. Los casos no asociados a neurofibromatosis son sintomáticos, se presentan en niños y adultos jóvenes, y en general afectan a meninge y a corteza cerebral. El diagnóstico, por lo tanto, es el de meningoangiomatosis. ¿Qué es una meningoangiomatosis? Es una lesión benigna intracraneal muy poco frecuente, en la mayoría de los casos son aislados, pero también existen casos asociados a neurofibromatosis tipo 2. Los casos no asociados a neurofibromatosis son sintomáticos y se presentan en niños y adultos jóvenes, y en general afectan a la leptomeninge y a la corteza cerebral. Las no asociadas, como dijimos, además suelen ser lesiones únicas, que se presentan con crisis convulsivas, y pueden asociarse a otras patologías, frecuentemente a meningiomas. Histológicamente, las lesiones corresponden a como las estuvimos describiendo, es decir, a lesiones de una proliferación de hábito meningotelial, que inclusive tienden a formar whorls o remolinos, que se disponen alrededor de los vasos corticales. Existe un amplio espectro, como explican los textos, existe un amplio espectro de formas histológicas, ya que pueden ser placas casi fibrosas totalmente, hasta placas muy celulares, como la que vimos recién en las fotos. Y la extirpación de la lesión conlleva la desaparición de los síntomas, y hasta el día de hoy se considera que conlleva la curación de la lesión. El siguiente es el caso 2, paciente masculino de 44 años de edad, HIV positivo, con hemianopsia desde hace 2 meses, monoplejía de miembro inferior izquierdo y pérdida de fuerza en miembro superior izquierdo. En el diagnóstico por imágenes lo que vemos es ya de por sí en la primera
diapositiva vemos una lesión difícil de definir, pero con compromiso predominante de la sustancia blanca, pero con sectores heterogéneos. En otra incidencia vemos que la lesión es bilateral, ¿sí?, que compromete predominantemente la sustancia blanca y con áreas verdaderamente hipointensas, muy comprometidas. En otra incidencia vemos lo mismo, con regiones superiores muy comprometidas, de vuelta, sobre todo en la sustancia blanca, con una extensión mayor a la que parecía en las imágenes iniciales. Macroscópicamente, lo que se podría ver, en este caso, esta es una foto agregada a propósito para mostrar cómo sería el correlato macroscópico de esta lesión. Lo que se podría ver es, fíjense, este compromiso predominantemente de la sustancia blanca y esta ausencia de compromiso de la sustancia gris. Este compromiso puede ser apenas unas manchas que definen que la sustancia blanca ha perdido la mielina, es decir, estas zonas donde ha perdido su color blanco amarillento y se empieza a transformar en áreas oscuras, hasta directamente áreas confluentes de destrucción de la sustancia blanca, como se observa en este otro sector. En algunos otros casos es apenas lo que vemos, una vacuolización de la sustancia blanca, formada así como en parches, donde se pierde la consistencia, es decir, la sustancia blanca está mucho más blanda, y además va perdiendo el color que la caracteriza. Otro ejemplo, a nivel de la sustancia blanca, fíjense de vuelta lo interesante, a gran aumento, que es el compromiso limitado a la sustancia blanca, mientras que la sustancia gris cortical se mantiene sin ningún tipo de lesión macroscópica evidente. Y acá, como hay una vacuolización de la sustancia blanca que realmente rompe el tejido y lo deja, de hecho, acerca hasta las cortezas. En un corte para evaluar mielina, esta es una tinción de Weigert, lo que se ve es justamente cómo hay múltiples parches de áreas desmielinizadas, digamos, que no han tomado la coloración oscura, y fíjense cómo realmente hay grandes áreas de franca desmielinización, pero cómo la corteza cerebral se mantiene, como dijimos antes, sin ningún tipo de compromiso. En las tinciones de Luxor Fast Blue, en las cuales la mielina se tiñe de azul, vamos a ver parches en las cuales hay conservación de las neuronas, ¿sí?, que podemos ver, conservación de la forma y de la distribución de las neuronas, pero hay pérdida de esta banda de mielina, y aparte de la pérdida de esta banda de mielina, otro signo histológico típico que puede verse es también la fagocitosis de esa mielina por parte de histiocitos. Otra de las cosas que vamos a ver son la presencia de astrocitos reactivos, pero estos astrocitos reactivos son astrocitos que a veces son binucleados, trinucleados, pleomórficos, y también la presencia de núcleos grandes, homogéneos, de oligodendrocitos, con el núcleo homogéneo en vidrio esmerilado. Antes se lo denominaba enojo de la huerfanita Ani, y esto constituye los tres elementos diagnósticos, por lo menos de la morfología microscópica, que uno tiene que buscar, que son desmielinización, gliosis reactiva pleomórfica y presencia de núcleos de oligodendrocitos en vidrio esmerilado. Esos núcleos de oligodendrocitos en vidrio esmerilado, que podemos verlos acá en el centro, pero una vez que uno encuentra uno, va a ver que hay muchos de ellos, ¿sí? Aquí vemos otro, e inclusive como hay algunos núcleos de oligodendrocito que están sufriendo esa transformación desde el núcleo
común de un oligodendrocito con cromatina laxa y algún algún nucleolo evidente o una cromatina con múltiples grumos en su interior, a núcleos homogéneos, basofílicos o a veces inclusive anfofílicos, pero fíjense sin ningún tipo de diferenciación. También se puede ver alrededor de las áreas o dentro de las áreas de desmielinización cierto infiltrado inflamatorio predominantemente linfocitario perivascular. Algunos de los astrocitos reactivos van a tener citoplasmas amplios y núcleos ovales grandes, otros van a ser binucleados. A gran aumento, un núcleo de un oligodendrocito en virus esmerilado. La inmunomarcación contra el virus JC va a ser lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo y la demostración final de que esto es una leucoencefalopatía multifocal progresiva en el contexto de un paciente HIV positivo. Lo que vamos a ver entonces en esa inmunomarcación es la marcación positiva a nivel intranuclear en los núcleos de los oligodendrocitos. Dijimos que estaba causado por el virus JC, un virus muy extendido. En general se considera que a los 14 años el 65% de la población ya está infectado latentemente. Entonces, la mayor parte de la población tiene al virus, pero el virus no se expresa debido a la eficacia del sistema inmunitario para reprimir su expresión. En cambio, en los pacientes inmunosuprimidos, esa expresión se hace patente, se hace importante y por lo tanto coloniza los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Es una complicación oportunista, una enfermedad desmielinizante, ocurre entre el 4 y 7% de los pacientes con SIDA en las series de autopsia. Esto puede sesgar un poco la posibilidad de evaluar cuál es la verdadera incidencia, pero la verdad es que hay que decir que a medida que que el evento de la existencia de terapias anti-HIV o antirretrovirales de alta eficacia ha ido aumentando, la verdad es que es cierto que la cantidad de pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva ha ido disminuyendo. La macroscopía es lo que describimos durante las fotos, y la microscopía también es lo que describimos durante las fotos, pero les dejo la descripción en las diapositivas para que las puedan leer. Caso 3, femenina, paciente femenino de 32 años, hace 2 días comienza con un cuadro de hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, diplopía y paresia del cuarto par, disminución del nivel de conciencia sin signos focales, 2 semanas después de lesión similar contralateral, antecedentes, tiene historia de cefalea tipo jaqueca intermitente, y la lesión fue interpretada como neoplásica, como si fuera un astrocitoma de bajo grado, y se realizó una exéresis quirúrgica parcial de la lesión. Vamos a ir a verla. Fíjense en el diagnóstico por imágenes, lo que vemos es una lesión amplia, difusa, que compromete inclusive, se extiende desde un hemisferio al otro, que provoca compresión la verdad que provoca compresión de los ventrículos, cierta desviación de la línea media. No se sabe, digamos, no parece ser una lesión que tenga tanto edema, porque si no con ese tamaño debería tener mayor compromiso, mayor compresión todavía, pero la verdad es que en un T2 parece estar extendida y parece tener algo de edema perilesional, digamos, está difícil de definir. La verdad que muy tranquilamente uno puede interpretar esta lesión como una lesión glial difusa. Aquí tenemos la misma lesión. En los extendidos intraquirúrgicos lo que uno podía ver claramente era la expresión de múltiples o mucha cantidad de histocitos espumosos. Como pueden ver en la histología, en la citología, lo que están viendo es la presencia de múltiples
histiocitos espumosos vacuolados en un aplastado intraquirúrgico. En los cortes histológicos también uno podía ver múltiples histiocitos espumosos con cierta astrogliosis reactiva, es lo que parece que estuviéramos viendo alrededor de los histiocitos espumosos. Entonces, en los cortes histológicos uno podía ver, la verdad es que de vuelta, muy parecido con la lesión previa que habíamos visto, lo que se ve es un compromiso predominante de la sustancia blanca con cierta conservación de la sustancia gris, aquí inclusive con una tinción para neurofilamento, y como ven, un área como muy limitada específicamente, en la cual empieza el parénquima normal, o el parénquima por lo menos reactivo, a la lesión propiamente dicha. Esa lesión propiamente dicha está constituida por áreas claras de células de citoplasma amplio y claro, que bueno, uno tendrá que hacer algunos diagnósticos diferenciales, inclusive diagnósticos diferenciales de tendrá que hacer diagnósticos diferenciales de neoplasias primitivas o metastásicas, pero en realidad lo importante es que cuando uno va a mayor aumento encuentra dos tipos de células. Un tipo de célula que son estas, que son astrocitos reactivos, algunos los podrán llamar de tipo gemistocítico y algunos podrán entonces decir, bueno, no tendrá un astrocitoma difuso de tipo gemistocítico, pero en realidad es que entre medio de estos astrocitos que parecen claramente reactivos, sobre todo por el espaciamiento que tienen entre ellos, se encuentra una abundante cantidad de histiocitos espumosos, y así, a medida de un aumento, uno puede ver mejor esa distribución de la cual estábamos hablando de los astrocitos, como astrocitos reactivos, ¿sí? Este espaciamiento, estos astrocitos realmente con prolongaciones fibrilares que se mantienen a un cierto espacio uno de otro, es el cuadro típico de una astrogliosis reactiva, y en el medio lo que ocupa el espacio es una gran cantidad de histiocitos espumosos. Acá vemos a mayor aumento, lo que decíamos antes. Ciertos sectores muestran inflamación perivascular, que esto uno podría encontrarlo tanto en tumores de bajo grado como en lesiones reactivas. De vuelta, el infiltrado inflamatorio perivascular, que acá en algunos lugares se hace más importante, predominantemente linfocitario, pero con gran cantidad de vuelta de histiocitos, y en este caso con presencia de algunos plasmocitos también. Una GFAP nos va a marcar claramente la astrogliosis reactiva, tanto en el borde de la lesión como dentro de la lesión misma. Un neurofilamento nos va a marcar la presencia de áreas conservadas de parénquima neural o de neuropilo, como lo quieran llamar, y áreas en el cual el neuropilo se va degradando y van quedando como fibras nerviosas sueltas. A mayor aumento, la gliosis reactiva, que se puede ver a mayor aumento, mejor todavía, con GFAP, y vemos la forma de los astrocitos. A mayor aumento también el neurofilamento nos muestra la presencia de estos axones disgregados, a veces cortados, pero axones presentes en el fondo de esta lesión. Y también vemos con una tinción que se denomina CD68, que marca histiocitos, la presencia de abundantes histiocitos, de estos histiocitos espumosos con este fondo vacuolado, pero de numerosos histiocitos espumosos que son los que constituyen buena parte de la lesión. A mayor aumento, la presencia de histiocitos CD68 positivos, y estamos en presencia, por lo tanto, de lo que denominamos un pseudotumor desmielinizante, que es una entidad clínico-patológica específica, que se puede dar en una lesión de tipo desmielinizante. No lo llamamos esclerosis múltiple forma desmielinizante, porque en realidad podría darse en más de una lesión o en más de una enfermedad asociada a desmielinización, aunque es cierto que la esclerosis en placas o esclerosis múltiple es la que más frecuentemente puede mostrarnos este tipo de lesión pseudotumoral. Hay una hipótesis de etiología inmune,
que apoyaría su frecuente asociación también a artritis reumatoide. Hay casos unifocales, pero son infrecuentes. Y como explicábamos recién, algunos autores consideran a las lesiones pseudotumorales como una entidad clínica intermedia entre la esclerosis múltiple clásica y la encefalomielitis aguda desmielinizante. Siempre que presenten lesiones grandes por neuroimagen, tengan inicio agudo, buena respuesta a los corticoides, localización atípica, ausencia de progresión o de recidiva y carezcan de historia previa de infección o vacunación. Sí, en estos casos podríamos definirlas. Muchas de las anomalías patológicas asociadas aparecen fuera del sistema nervioso central, esto hay que tenerlo en cuenta, porque pueden tener enfermedades asociadas, frecuentemente infecciones de tracto urinario y respiratorio, pudiendo inclusive en estos casos ser la causa específica de la muerte. Bueno, vamos al caso 4, una mujer de 55 años, operada 12 años antes de un meningioma meningotelial grado 1, localizado en región frontal parasagital, que en la actualidad comienza con debilidad motora en pierna izquierda. En los estudios con TAC y resonancia, se observó una masa única intraxial, calcificada, localizada en región parenquimatosa de su resección previa, recordemos que la resección previa era meningia, y que produce una ligera compresión intraventricular. Con la sospecha de meningioma, se realiza una craniotomía y se extirpa la lesión en su totalidad. En el diagnóstico por imágenes se puede ver lo siguiente: esa lesión específica, calcificada, a nivel de la misma región donde se había resecado previamente el meningioma. Aquí vemos otras dos lesiones, pero no son de un caso, sino estas son tomadas de un texto, y como a veces las lesiones pueden ser diferentes, pueden ubicarse en las meninges y pueden ubicarse en otras localizaciones. Aquí estamos mostrando algunos otros ejemplos. El tema es que pueden tener diversas localizaciones y en general están asociadas a resecciones previas o alguna instrumentación previa del sistema nervioso central. El diagnóstico histológico está dado por la presencia de grandes masas calcificadas, con infiltrado inflamatorio, algunas con tendencia a la osificación y con una como empalizada de células, que acá la pueden ver mejor, esta empalizada de células, que es positivo para el antígeno epitelial de membrana, o sea, para EMA. Es como si fuera una masa calcificada que se reviste de un fenómeno inflamatorio y de una serie de células de hábito meningotelial, de vuelta, reactivas. Estas son realmente parte de un caso en el cual lo que veíamos era por acá las calcificaciones y por acá este sector, que la verdad que era un sector hipocelular, ¿sí? Que nos daba la impresión de este reborde de infiltrado inflamatorio y estas células como en empalizada al borde, y esas células como en empalizada eran EMA positivos, ¿sí? Y el caso es que era una pseudoneoplasia calcificante del neuroeje, que es una lesión fibroósea del sistema nervioso central, descrita en 1978. Y desde entonces ha habido menos de 35 casos, al menos 35 casos, dice la literatura, algunos de ellos en asociación con meningoangiomatosis. La lesión puede ocurrir a cualquier edad, desde lento crecimiento, y se localiza tanto intracraneal como dentro de la médula espinal. Muestra una histopatología muy característica que consiste en nódulos constituidos por una especie de matriz condromixoide, escasamente celular o acelular, rodeados de una empalizada, como decíamos recién, de células epitelioides, poligonales, o fusiformes sin atipía citológica, cuya característica, entre otras, es la de ser positivos para EMA. La resección quirúrgica parcial o total es el tratamiento de elección y suele conllevar un excelente pronóstico, es decir, en general los pacientes no recidivan ni tienen más lesiones asociadas. La histogénesis es desconocida, dijimos que da positivo para EMA,
Parece ser que está relacionado con lesiones previas del sistema nervioso o se ubica en regiones donde previamente haya habido algún tipo de intervención quirúrgica. Y entre los diagnósticos diferenciales hay que tener presente lesiones con depósitos cálcicos, como lesiones parasitarias, la neurocisticercosis, algunos abscesos, que puedan acumular calcio de modo distrófico. Seguimos adelante. El caso 5, masculino, 15 años de edad, epilepsia de difícil control desde los 2 años de edad, sin antecedentes de convulsiones febriles, dificultad en el aprendizaje, con un examen neurológico funcional normal, crisis parciales con generalización ocasional, el electroencefalograma habla de disturbio epileptiforme, y lo que le realizaron es una cirugía que fue una lobectomía frontal con estimulación cortical intraoperatoria. El posoperatorio fue sin intercurrencias ni crisis. El diagnóstico por imágenes nos mostraba claramente una lesión bien delimitada a nivel del lóbulo frontal, en la cual podíamos ver toda esta zona, podíamos ver un engrosamiento de la corteza o una alteración de la corteza, tal que en el corte histológico lo que se ve claramente es en el corte histológico, no, perdón, en el corte macroscópico lo que se ve claramente es una alteración de la coloración, inclusive hasta del espesor de la corteza cerebral en este caso. Fíjense que en la coloración con hematoxilina-eosina, no, aquí está el área, no parece haber grandes cambios respecto de la histología normal de la corteza, es decir, no se ve una proliferación tumoral hipercelular. En la GFAP no parece tampoco haber grandes áreas digamos, no parece ser una proliferación predominantemente glial. Con neurofilamentos se ve un aumento bastante importante de la expresión de este marcador. Digamos, uno podría decir que hay un aumento del neuropilo o un aumento de la cantidad de neuronas y material neuronal en la región. Con el OLASA neurona específica, bueno, tampoco parece haber demasiado cambios respecto de lo normal, y con sinaptoficina hay también una marcación muy similar a la del resto de la corteza. Entonces lo que parece tener es un aumento del neuropilo, y la vimentina nos marca como un área específica de borde, que se puede ver inclusive, muy probablemente esto sea la gliosis reactiva que está alrededor de esta lesión, o cierta transformación de fibroblastos para hacer como una cápsula alrededor de una lesión que no es exactamente tumoral. La corteza comprometida no muestra alteraciones marcadas, por lo menos no a menor aumento en la mayor parte de los casos. Sí, lo que muestra es la presencia de, cuando hacemos ese neurofilamento que habíamos dicho antes, la presencia de algunas neuronas alteradas, ¿sí? Sobre todo en la distribución, en este caso, ¿sí? Y en el orden que tienen que tener, e inclusive la presencia de algunas neuronas alteradas globoides, que podemos ver mejor inclusive en esta marcación. Fíjense, algunas neuronas binucleadas, pero muy pocas, ¿sí? Y lo que tenemos acá en el diagnóstico factible es un diagnóstico de correlación entre el diagnóstico por imágenes y la histología, es el diagnóstico de displasia cortical, que es una formación del desarrollo que más frecuentemente se encuentra en la epilepsia farmacoresistente en la edad pediátrica. La localización más frecuente es extratemporal y clínicamente se caracteriza por, como dijimos, crisis epiléptica, retraso del desarrollo psicomotor y a veces de un déficit neurológico focal. A veces se realiza intervención quirúrgica con extirpación de la lesión, sobre todo
cuando la epilepsia se considere intratable o no responda a la farmacoterapia. Se localiza la región, el área epileptógena, y se reseca en general con un reborde de corteza que la rodee para que ese foco epileptógeno sea retirado completamente. Esto no lo vamos a explicar, pero de acuerdo a los hallazgos morfológicos en correlación con la resonancia y los resultados de la electroencefalografía, ha habido múltiples clasificaciones de displasia cortical focal. Fíjense, la displasia cortical, hay distintas clasificaciones que se fueron desarrollando a lo largo de los años, y esto lo dejamos para la lectura posterior. De hecho, desde que hicimos la diapositiva hasta ahora es posible que haya cambiado, además, de vuelta la clasificación de displasia cortical focal. Vamos a ver el caso 6. Lo importante es tener idea de que existen las cosas para después poder también ir a leerlas en el caso de que uno las quiera profundizar. El caso 6, una paciente femenina de 33 años de edad, con historia de 2 meses de cefalea hemicraniana intensa, continúa con pérdida de agudeza visual temporal, sin vómitos, déficit motores o sensitivos, paciente en embarazo adelantado cuando comienzan los síntomas, 2 meses luego del parto, tiene alteraciones del campo visual, con valores hormonales alterados, y en la resonancia nuclear magnética lo que se ve es una lesión expansiva celular, que para algunos es compatible con un macroadenoma, una lesión celular expansiva, reforzando con el contraste, lesión celular expansiva, lo mismo que habíamos dicho recién, para algunos compatibles con un macroadenoma. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando veamos la histología? Y vamos a ver primero que el adenoma, no encontramos el adenoma, es lo primero y más importante. Lo que vemos es que hay mucho edema, en los cortes histológicos vemos mucho edema y de fondo un gran infiltrado inflamatorio. Cuando vamos a ver a mayor aumento, vemos que en la hipófisis, ese órgano que tiene una estructura histológica tan clara, tan evidente, con láminas de células cuboideas, que pueden ser acidófilas, basófilas o cromófobas, no está presente, y lo que se ve de fondo es gran edema, vasos dilatados y gran cantidad de infiltrado inflamatorio. A mayor aumento, dijimos, fíjense, muchos linfocitos, muchos plasmocitos, inclusive algunos leucocitos polimorfonucleares, no la mayoría, pero la mayoría está constituida por un infiltrado predominantemente linfoplasmocitario. Ese infiltrado linfoplasmocitario se puede marcar con distintos marcadores para linfocitos tanto T como B, ¿sí? Tanto CD3 como CD20, e inclusive luego con CD138 se pueden marcar la presencia de los plasmocitos asociados también. Los plasmocitos asociados pueden ser marcados con kappa y con lambda, y conviene también marcarlos con IgG4 para poder hacer un diagnóstico diferencial asociado. Importante. El cuadro es el diagnóstico de una hipofisitis linfocitaria, que es una entidad poco frecuente, está caracterizada por la inflamación crónica con destrucción del tejido adenohipofisario, se manifiesta con insuficiencia de la hipófisis y puede variar desde el hipopituitarismo parcial a la presentación aislada de hipocortisolemia, etc. Digamos, puede tener déficit focales o déficit difusos. Se presenta habitualmente en mujeres durante el posparto, aunque también se han señalado casos de mujeres posmenopáusicas y más recientes casos inclusive en hombres. Las características histopatológicas es un infiltrado, como dijimos, inflamatorio, difuso, hipofisario, con predominio de linfocitos maduros, con presencia de centros germinales linfoides en algunos casos, con escasos eosinófilos y células plasmáticas, y acá hay una distinción importante: a mayor cantidad de células plasmáticas, mayor probabilidad de que sea una lesión
parecida, pero no exactamente la misma, y por lo tanto mayor probabilidad de que tengan que hacer una inmunomarcación no solo para ver si los linfocitos están y si están los plasmocitos, sino también hacer una marcación con IgG y con IgG4 para verificar la cantidad de plasmocitos IgG4 positivos que haya sobre plasmocitos IgG positivos. También hay otro de los elementos, es la interdigitación de células inflamatorias con los pituicitos, y la ausencia de células gigantes multinucleadas, histiocitos epiteloides y granulomas. Esto descartaría toda una serie de entidades granulomatosas que también pueden ocurrir a nivel de la hipófisis. Antes de pasar al caso 7, entonces hacemos hincapié en que la hipofisitis linfocitaria es básicamente una lesión inmunitaria con las características que hemos visto, pero que también se puede dar la hipofisitis asociada a IgG4, y por lo tanto lo que hay que hacer es verificar que cuando la cantidad de células inflamatorias que uno ve son en su mayoría linfocitos, plasmocitos en vez de linfocitos, uno debería hacer aparte de las marcaciones para linfocitos T y B, hacer las marcaciones para plasmocitos, no solo kappa y lambda, sino también hacer una marcación contra IgG, y si es posible que también contra IgG4, para contar plasmocitos IgG4 positivos en la lesión, y si hay más de 50 por campo, uno podría estar casi seguro de lo que estamos en presencia de una lesión asociada a IgG4. Que además tendrá otros parámetros para evaluar, pero en realidad las lesiones son muy parecidas, y digamos, una proliferación, más que una proliferación, una infiltración por células inflamatorias, en este caso plasmocitos, que provocan una lesión en la hipófisis subyacente. Caso 7, paciente femenina de 59 años con cuadro de cefalea y afasia de Wernicke, con 2 semanas de evolución, antecedente de adenocarcinoma de mama en tratamiento oncológico con remisión total, una resonancia magnética con lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con captación de contraste perilesional en temporal medio e inferior. Las hipótesis diagnósticas son metástasis o glioma de alto grado. Tuvo un diagnóstico de glioma de alto grado, recibió radioterapia, evolucionando 9 meses después de la cirugía con una lesión expansiva en el lóbulo frontal. Fíjense, esta lesión en el lóbulo frontal, con extenso compromiso, edema, y que histológicamente está constituida por áreas de proliferación glial con vasos centrales, pero que esos vasos no parecen tener hiperplasia microvascular, y la gliosis y la proliferación glial parece estar espaciada, ¿sí? Parece ser más una gliosis reactiva. Aquí lo vemos a mayor aumento, como habíamos explicado antes, con astrocitos con citoplasmas amplios acidófilos, con algo de atipía nuclear, pero con vasos no hiperplásicos, o por lo menos no con hiperplasia microvascular, sino con un tipo de hiperplasia más glomeruloide, ¿sí? Es decir, son vasos que que están con múltiples luces vasculares, pero no con engrosamiento de la pared, o no con un engrosamiento marcado de la pared del vaso, y que además en algunos sectores tienen marcada fibrohialinosis o hialinosis de la pared vascular, con extensas áreas de necrosis que comprometen no solo el parénquima, sino la misma pared vascular, ¿sí? Estas extensas áreas de necrosis de la región comprometen todos los componentes. Fíjense, aquí lo vemos a mayor aumento. La pared vascular también está comprometida, cosa que es raro en los glioblastomas. De vuelta, una necrosis que compromete la pared vascular, compromete esos vasos hialinizados, y a la vez compromete el parénquima que lo rodea. Si le hacemos un tricrómico, vamos a evidenciar esa fibrohialinosis perivascular,
que ya se veía con la hematoxilina eosina. Vamos a ver parches de fibrosis alrededor de los vasos, y parches de fibrosis inclusive alrededor de esos vasos glomeruloides que habíamos descrito antes. Si hacemos una tinción con GFAP, vamos a ver que marca toda la lesión y deja entre medio esos vasos que no marcan, esos vasos como glomeruloides, y vemos que el espaciamiento es bastante típico de una gliosis reactiva. Entonces tenemos necrosis, gliosis reactiva y vasos glomeruloides con hialinosis y con fibrosis. Esto es un CD34 que marca específicamente la pared vascular. A más aumento vemos esos vasos reactivos, pero no tan proliferativos, es decir, no vemos un aumento marcado del espesor de la pared vascular, ni un aumento de la reproducción de esas células endoteliales, y el índice de Ki67 justamente, tanto adentro de los vasos como fuera de los vasos, es marcadamente bajo. Fíjense que hay alguna que otra célula endotelial vascular proliferando, pero tanto por fuera de los vasos como dentro de esos vasos el índice de Ki67 es marcadamente bajo. En este caso lo que estamos viendo es un caso claro de radionecrosis, y la radionecrosis puede imitar el aspecto clínico y radiográfico de tumores recurrentes, entre ellos del glioblastoma. Suele producirse cuando se da radioterapia a dosis mayores de 6.000 rads o incluso a dosis menores. Los efectos de la radiación se pueden dividir en 3 fases, como se explica comúnmente: efectos agudos, diferidos precoces y diferidos tardíos. Y ahí está un poco la explicación de cuáles son los efectos morfológicos, los efectos que se van a dar sobre el tejido. Morfológicamente se va a expresar como lo que vimos recién, áreas de necrosis que comprometan no solo el parénquima, sino todos los elementos del parénquima, inclusive la pared vascular, gliosis reactiva y muchas veces proliferación vascular glomeruloide con fibrohialinosis de la pared vascular. Esto es lo que describimos hasta recién, y vamos a pasar rápidamente a otro caso. Caso 8, mujer de 34 años con historia de cefalea frontal izquierda, pulsátil, desde hace un año, que cede con analgesia convencional, sin estudios complementarios. Acude a urgencias por segunda crisis convulsiva tónico-clónico generalizada. La paciente refiere cefalea frontal izquierda sin fotofobia ni sonofobia. Al examen físico los signos vitales son estables y en la exploración física no se encuentra ningún hallazgo que llame la atención y ningún signo neurológico posictal. No tiene otras alteraciones, y la tomografía computada muestra un marcado engrosamiento mucoso del hemiceno frontal izquierdo con adelgazamiento de paredes óseas anterior y posterior, donde se aprecia una solución de continuidad, el cual comunica el hemiceno con la cavidad craneal. Evidentemente, la tomografía nos muestra esta comunicación del seno izquierdo con la cavidad craneal. Hay alguna lesión que está horadando el cráneo y que provoca una comunicación entre el seno y la cavidad endocraneal. Ahí vemos en otra incidencia la misma lesión, y como fíjense cómo está comprimiendo el encéfalo o invadiéndolo. Parece más comprimirlo, pero desde este punto de vista uno no podría estar seguro. La proliferación que vimos, ¿qué demostró? Y en el corte histológico lo que se ve es una proliferación predominantemente fusocelular de hábito mioide, para decirlo de algún modo, o miofibroblástica, con denso infiltrado inflamatorio, que a mayor aumento muestra que mucho de ese infiltrado inflamatorio está constituido por plasmocitos, ¿sí? Estas lesiones pueden ser más inflamatorias o menos inflamatorias, y más fibrosas o menos fibrosas de acuerdo al tiempo de evolución,
pero lo importante es que están constituidas predominantemente por miofibroblastos reactivos con un denso infiltrado inflamatorio o con por lo menos la presencia de un infiltrado inflamatorio predominantemente linfoplasmocitario. Fíjense, en una marcación con GFAP, la proliferación no marca específicamente, pero sí marca la gliosis reactiva en un borde, ¿sí?, de la lesión, donde está en contacto la lesión con el tejido neural, y la marcación con ALK muestra la positividad de la proliferación de esos miofibroblastos, ¿sí? Entonces esto será ALK positivo. Fíjense que los linfocitos no son ALK positivos, pero esta proliferación, ¿sí?, predominantemente miofibroblástica, es ALK positiva, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser denominado un pseudotumor inflamatorio o un tumor miofibroblástico inflamatorio, en este caso en el cual tenemos además una proliferación claramente ALK1 positiva. Es una lesión benigna, como dijimos recién, fibroblastos y miofibroblastos, porciones variables de infiltrado inflamatorio y estroma colágeno denso. Se ha llamado de distintas formas. Tumor miofibroblástico inflamatorio es el nombre más correcto actualmente, pero como genéricamente uno podría hablar de pseudotumor inflamatorio, lo dejamos como título porque venimos hablando de lesiones pseudotumorales. En el sistema nervioso central es relativamente raro, pero puede darse, y se asocia a procesos inflamatorios crónicos, muchas veces con niveles altos de inmunoglobulinas séricas, con enfermedades inmunológicas asociadas. Para ir terminando, vamos a hacer, no vamos a remarcar específicamente cada lesión, pero acá tenemos las lesiones, el diagnóstico por imágenes con resonancia, el cuadro histológico, qué da en la inmunohistoquímica y cuáles son sus diagnósticos diferenciales. Le dejamos el cuadro, hablamos recién de pseudotumor inflamatorio, en general son lesiones adheridas a la dura, como dijimos recién, destrucción variable de linfocitos, plasmocitos y macrófagos, y esto es simplemente para dar un ejemplo. Si dijimos que va a haber linfocitos, plasmocitos y macrófagos, vamos a tener lesiones que son linfocitos T positivos, CD3 positivos, linfocitos B, CD20 positivos, lesiones CD138 positivos, y si son ALK1 negativas, van a ser pseudotumores inflamatorios inespecíficos, y si son ALK1 positivas, los llamaremos tumor miofibroblástico inflamatorio, ¿sí? Por eso quería hacer la aclaración en este caso. En el diagnóstico diferencial será infecciones, linfomas, linfoproliferativas post-trasplante o meningiomas linfoplasmocitarios, o sea, meningiomas con abundantes linfoplasmocitos. Así, para cada una de las lesiones que nombramos recién, vamos a ir mostrando que en este otro cuadro, displasia cortical, pseudoneoplasia calcificante del neuroeje, meningoangiomatosis, hipofisitis linfocitaria, etcétera. En todas las lesiones que estuvimos nombrando recién, tenemos el cuadro para terminar de cerrar este grupo de lesiones pseudotumorales. Para terminar, vamos a mostrar un caso específico, el caso 9, que es el paciente de sexo masculino de 42 años que presentó síntomas focales con debilidad en miembro inferior. En la espectroscopía hablaba directamente de que la lesión era un glioblastoma, y entonces nosotros fuimos a la congelación esperando ver una lesión tumoral, y tenía el paciente una historia de un traumatismo sin resolución de la herida durante meses en muslo derecho, que podía ser, la verdad, una información no relevante para la presencia de un glioblastoma, pero que después resulta ser relevante, ya que en realidad parece ser que la lesión no evidenció finalmente el estatus de glioblastoma, que era el que le daba el diagnóstico por imágenes. Fíjense, la resonancia, lo que uno ve es que podría ser o lesiones, o múltiples lesiones, o más de una lesión, o lesiones, o una lesión multilobulada, pero con bastante necrosis y edema. A mayor aumento parece ser más claro que tiene más de una lesión, que refuerza con el contraste y que tiene marcado edema, con una desviación mínima de la línea media, pero sí
con una compresión del ventrículo lateral, que macroscópicamente podía, en el intraquirúrgico lo que se evidenciaba es marcada congestión cerebral, de los vasos cerebrales, múltiples lesiones, e inclusive, en cierto modo, lo que estamos viendo acá es un material purulento, necrotizante, purulento y necrotizante ya a nivel de las meninges. En los aplastados intraoperatorios lo que se veía no se veía una proliferación verdaderamente de fondo fibrilar, ni una proliferación neoplásica, y sí claramente se veía la presencia de algunas células inflamatorias, que a mayor aumento veíamos que eran histiocitos, múltiples histiocitos, y que en algunos lugares estos histiocitos se configuraban para formar células gigantes multinucleadas, ¿sí? Y bastantes linfocitos, algún que otro astrocito reactivo, pero la verdad es que lo que parecía ser una lesión predominantemente inflamatoria y no una lesión neoplásica. En los cortes con hematoxilina eosina lo que vimos fueron gran cantidad de áreas con marcada necrosis. Lo que pueden ver acá es de vuelta extensas áreas de necrosis, inclusive de necrosis de la pared vascular, fíjense, necrosis no solo de la lesión, sino de la pared vascular. En algunos casos donde no había necrosis, había marcado infiltrado inflamatorio, reemplazando el parénquima remanente, y acá volvemos a encontrar esas células gigantes multinucleadas, aunque sea en la presencia de estas células gigantes multinucleadas, no nos marcaba la presencia de verdaderos granulomas o de granulomas necrotizantes. La verdad que lo que uno podía pensar, una vez que se vieron células gigantes multinucleadas, era que era una lesión tipo tuberculoide, por lo menos parecida a la tuberculosis, y no, la verdad es que en los cortes histológicos no veíamos necrosis con empalizada alrededor, sino que veíamos áreas de necrosis, mucho histiocito espumoso y algunas células gigantes multinucleadas. Fíjense de vuelta, mucho histiocito espumoso, y empezamos a ver alguna célula como esta, que parecía un histiocito pero tenía núcleos pequeños. Fíjense que acá volvemos a ver estas células que en un principio creíamos que eran histiocitos, pero que tenían un núcleo casi central y pequeño, para ser el núcleo de un histiocito. Y las empezamos a ver por múltiples lugares, estas células. Fíjense, inclusive hasta con distintas morfologías. Cuando llegamos a ver una reacción alrededor de un vaso, ahí sí nos parecía que era como una reacción granulomatosa alrededor del vaso. En esta reacción granulomatosa alrededor del vaso, lo que se veía claramente era un infiltrado linfohistiocytario alrededor de una pared vascular, pero con la presencia de vuelta de esas células histiocitoides, o sea, parecidas a histiocitos, pero con núcleos centrales y pequeños. A mayor aumento, de vuelta, núcleos centrales y pequeños, y cuando los empezamos a ver, los empezamos a encontrar en múltiples lugares. Esto morfológicamente era compatible con la presencia de amebas, y el diagnóstico del informe fue meningoencefalitis granulomatosa amebiana, probable infección por Balamutia mandrilaris, pero en correlación con la morfología, la puerta de entrada y el tiempo de evolución. Digamos, para subtipificar las amebas, en general hay que hacer estudios o de biología molecular o de subtipificación que hay que mandar en general a estudios fuera de la anatomía patológica, en nuestro caso inclusive fuera del país, que fue lo que finalmente nos confirmó el diagnóstico de Balamutia mandrilaris. Pero ya nosotros pensábamos por la morfología, por la puerta de entrada y por el tiempo de evolución, que se refería a este caso. Obviamente el caso es un caso real y anecdóticamente, obviamente este paciente era uno de esos pacientes que era pariente de un médico, de hecho era pariente de uno de los jefes digamos, de sección de infectología del hospital, o sea, era el cuñado de un infectólogo, y obviamente teníamos que tener la biopsia lo más rápido posible, así que en menos de 24 o 48 horas teníamos la hematoxilina eosina, y estábamos empezando a hablar de que nos parecía una amebiasis, y obviamente nadie nos creía, todos pensaban que esto era un glioblastoma,
cuando dijimos en el intraquirúrgico que era una lesión inflamatoria, muchos se pusieron contentos, porque la verdad que el pronóstico de un glioblastoma es un pronóstico muy malo, pero cuando nombramos la posibilidad de que fuera una mebiasis, la verdad que el pronóstico era muy malo también. La verdad es que hasta el momento no nos creían, pero dentro del espectro histopatológico e inmunistoquímico del diagnóstico de la meningoencefalitis amebiana, fíjense que las lesiones de la morfología son muy similares. Nosotros dijimos que era parecido porque nos parecía a la Balamutia mandrilaris, porque nos parecía la morfología en general, lo que da la Balamutia son meningoencefalitis granulomatosas amebianas con lesiones perivasculares y en el tejido necrótico, con una reacción granulomatosa mal definida, inflamación asociada, que es muy parecido a lo que nosotros vimos en nuestra lesión. Respecto de la puerta de entrada, hay una revisión de 24 pacientes con infección por Balamutia mandrilaris que describe que el 92% de los casos presentaban lesiones cutáneas y que esa había sido la lesión de entrada. Revisamos entonces el material de la biopsia cutánea que le habían hecho al paciente hacía tiempo atrás. Recuerden que llevaba meses con una lesión cutánea, que presentó una dermitis granulomatosa negativa para el VAR y también para la inmunistoquímica, por inmunistoquímica para Mycobacterium tuberculosis, y por la clínica, la presencia de meningoencefalitis granulomatosa amebiana por Balamutia mandrilaris provoca encefalitis, e inclusive la infección cutánea puede desarrollarse en el sitio de la injuria, y siguiendo a la injuria inicial puede tomar meses hasta que se desarrolle dentro del sistema nervioso central la infección por Balamutia mandrilaris. Así que la verdad que teníamos un montón de elementos que nos decía que esto podía ser una infección por Balamutia. Para ir terminando, fíjense, la infección por Balamutia mandrilaris tiene que tener un huésped que puede ser inmunocompetente, comúnmente jóvenes. Los síntomas pueden ser la hemiparesia, como tenía el paciente, nuestro paciente. El factor de riesgo puede ser la ruptura, es decir, una lesión en la piel. El periodo de incubación puede ser de semanas a meses. La patología macroscópica puede ser lesiones necróticas múltiples en el cerebro, y la histopatología pueden ser quistes y trofosoditos en los espacios perivasculares, inflamación con o sin granulomas. Y el pronóstico es extremadamente pobre, con una tasa de mortalidad mayor al 98%. De hecho, nuestro paciente falleció, nunca llegó a despertarse de esa cirugía. Ingresó, digamos, luego de la cirugía, ingresó en coma, desarrolló múltiples lesiones, y luego de esas múltiples lesiones el paciente falleció. Son raros los casos de tratamiento exitoso para Balamutia. Fíjense, por ejemplo, acá hay 2 casos, fíjense la cantidad de drogas que se le dieron a estos 2 casos para lograr algún tipo de evolución benigna respecto de la infección. Y como dice este trabajo, pueden ser pacientes inmunocompetentes, se le pueden dar antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, y rara vez responden. Y bueno, finalmente 2 datos más. Parece estar aumentado en hispanos el riesgo de encefalitis amebiana por Balamutia. Algunos creen que es por alguna cuestión genética, y otros creen que en realidad porque en Estados Unidos tienden a infectarse más la gente que está en contacto con la tierra, ya que las amebas son de vida libre en tierra y lagos, y que trabaja por lo tanto en el campo, y la mayor parte de los que trabajan en el campo muchas veces son hispanos. Y ojo para los lugares donde hay trasplante, porque está descrita la transmisión por trasplante renal en 2 pacientes de Balamutia mandrilaris. Bueno, muchas gracias, y con esto terminamos con toda la clase, la charla de lesiones pseudotumorales.